Yo soy Joaquín Rey y esto es La Voz del 21. El día de hoy nos acompaña Santiago Roncayolo. Él este año ha vuelto a la literatura para niños, la literatura infantil, con este libro, Cómo conocí a las gemelas Pizzicato. Es un libro que se presentó en la Feria del Libro de Lima, que fue todo un éxito, que acabó hace algunas semanas, y vamos a conversar un poco sobre esta publicación y sobre su trabajo como escritor. Santiago, ¿cómo estás? Hola Joaquín, gracias por la invitación. Gracias a ti por venir. Bueno, he empezado a leer el libro ya hay como un tercio y la verdad que me ha atrapado, me ha entretenido mucho, me está entreteniendo mucho. Y yo no leía hace mucho tiempo literatura dirigida para niños. ¿Tú eres un consumidor de libros para niños? La verdad que no, pero sí leo a muchos autores que se consideran para niños, pero que también puedes leer como adulto y disfrutar, que es lo que a mí me interesa hacer como escritor. Hay autores como Roald Dahl, como Neil Gaiman, como Michael Ende, como Cornelia Funke, que puedes leerlos a los 90 años y te siguen diciendo cosas nuevas del mundo, solo que con fantasía, ¿no? Ajá. Yo escribo historias, no pienso que sean para niños, solo que si veo que la historia luego tiene brujas y tiene personajes enanos que huelen a pipí de gato y tiene tanta imaginación, se la doy a un editor para niños que la va a mirar con más cariño. Ajá. Pero no es que tú definas este libro como un libro necesariamente para niños. No. Sí es un libro que hice con mis hijos. Es decir, tú tienes 2 hijos. Sí, tengo 2 hijos y les iba contando poco a poco el cuento conforme avanzaba. Y ellos iban opinando y diciendo qué les gustaba, qué no les gustaba. Que lo bueno es que suelen ser muy sinceros los niños. Absolutamente. Y los hijos, nadie necesita mentirte si es tu hijo. Ajá. Y entonces hay una participación infantil en hacerlo. Claro. Sí, y fue una manera de estar con mis hijos también, de compartir con mis hijos, de jugar con ellos. Y a mí me gustaría que fuese leído así también, que fuese leído como una manera de padres e hijos, de leer juntos, de estar juntos, de jugar a algo. Ahora, hay mucho de magia, de fantasía en el libro, y algo que comentábamos y es curioso es que estas cosas fantásticas están como exclusivamente dirigidas para niños hoy en día, ¿no? ¿Por qué es que asumimos que si es algo que no es estrictamente realista, no debe ser para adultos? Bueno, yo creo que en mi experiencia hay algo que tienen en común todas las personas que compran libros en este país, en todos los países. Las personas que compran novelas, todas hablan un montón de política. Es como universal. Bueno, creo que la capacidad crítica también está relacionada a la capacidad de ser crítico en tu sociedad. La gente que quiere leer, frecuentemente le interesa la política, le interesa opinar. Y por lo tanto, esto hace que demos una gran importancia a los libros que tienen que ver con cosas políticas, que yo también escribo a veces, y que reflexionan sobre un momento histórico, o sobre la intimidad, o sobre la vida cotidiana, ¿no? Creo que los adultos nos centramos mucho en eso y la fantasía la consideramos algo que hemos dejado en la infancia. Y creo que es un error. Creo que los niños tienen un mundo más grande que el nuestro. Un niño puede considerar reales más cosas y por lo tanto su mundo es más amplio que el nuestro. Conforme crecemos, vamos estrechándolo y reduciéndolo, y a mí me gusta conservar todas las posibilidades que te da la imaginación. Bueno, hay autores para adultos, digamos, que sí tienen elementos de imaginación como García Márquez, por ejemplo, ¿no? Y que a la gente le encantan los libros, pero sin embargo no se producen muchos, ¿no? O sea, no... García Márquez es un autor como muy personal, ¿no? Tuvo muchos imitadores, pero siempre fue muy él. Y él mismo, o sea, sus dos... Yo creo que el 100 años de soledad ha transmitido una imagen de García Márquez que no se parece a García Márquez. O sea, no todas sus novelas eran así. Era un autor muy realista en general, casi siempre. Incluso periodista, tiene libros de crónica periodística, pero tiene 100 años de soledad, que no es así. Y como esta novela se ha vuelto tan icónica, eclipsa a todo lo demás que hacía. Nadie se enteraba de que García Márquez en realidad era un autor realista casi todo el tiempo. Ajá. En esta historia hay una serie de temas que yo creo que son temas, digamos, duros, ¿no? Son gemelas que de alguna manera están
buscando su familia, no sé si buscando una identidad, la pertenencia a algo, que son temas a los que nos enfrentamos los adultos, bueno, todos, ¿no? Y que uno pensaría que son temas precisamente muy para adultos y no para niños. Yo no creo que haya temas para adultos o para niños. Creo que hay maneras de hablar de los temas. Con mis hijos... Bueno, yo soy un poco extremo en este tema. Porque yo fui criado así. En mi casa se hablaba de todo. No había ningún tema del que no pudieses hablar. Y entonces a mis hijos les hablo de todo y les contesto de todo y conversamos de todas las cosas. Mi esposa no está muy de acuerdo con mi política al respecto. Le parece que hay ciertas cosas que habrían que esperar. Pero yo creo que yo quiero precisamente educar a niños que tengan curiosidad, que quieran pensar, que pregunten cosas y que quieran saber del mundo que los rodea. Creo que eso es algo que va a ser muy importante para ellos. Pero ¿por qué crees que hay esta tendencia a proteger a los niños de temas que, no sé, por ejemplo, la política, no es bueno hablarles? ¿Por qué hay ese miedo? Yo creo que no protegemos a los niños, nos protegemos a nosotros mismos porque nos da miedo que nos pregunten. Y no saber qué responder. Qué contestar y no saber qué decir en la incómoda situación de que tu hijo te hable, pero deberíamos promover en realidad que el hijo nos hable. O nos hagan preguntas que no nos hemos hecho nosotros mismos. Lo que no te pregunten a ti lo van a encontrar en algún sitio. Mejor será que lo respondas tú. Sí. Y creo que es la mejor política, pero que nos da miedo no saber hablar con los niños, no saber explicarles las cosas. Creo que llega una edad también, conforme mayor te haces, tú ya no estás examinando tus bases. Un niño siempre está preguntando ¿por qué sale el sol? ¿Por qué el cielo tiene nubes? ¿Por qué ¿por qué este señor habla en la tele? ¿No? Yo creo que conforme va pasando el tiempo dejamos de hacernos preguntas. Asumimos que hay cosas que son así, punto, y que ya no examinamos. Y que justamente creo que para los grandes también tener hijos es una buena oportunidad de volver a pensar las cosas, de reexaminar todo lo que dabas por seguro y de pensar. Te quisiera preguntar por el proceso creativo. Hay algunas cosas acá que uno dice de dónde salió esto, ¿no? Por ejemplo, bueno, no, sin spoilear, digamos, el libro, pero parte importante, el escenario es esta tienda de perfume familiar, ¿no? Y hay perfumes, por ejemplo, como Perro de agua rascándose las pulgas, el único atardecer del invierno de Laponia que hizo 38 grados centígrados de calor, ¿no? Fue un olor muy sugerente. Sí. ¿Cómo se te ocurre ese olor en particular? Jugando. Realmente ni siquiera pensé cómo sería el olor. Pensé en todas las palabras, esas juntas. Un libro como este es un libro con el que yo he jugado. Lo escribes jugando con los niños, ¿no? Y entonces ni siquiera sé muy bien de dónde salió la palabra pichicato de las gemelas. Es solo que el libro está lleno de asociaciones delirantes, momentos extremos, cosas muy oscuras y siniestras, y luego cosas muy graciosas también. Hay mucho humor negro, ¿no? Sí, es como una película de Tim Burton, un poco, que es un director que siempre me ha encantado y tiene un poco de ese estilo. Pero la mayor parte de las cosas no salen porque tengan una razón, salen porque es divertido imaginarlo y seguir. Para mí es como... Te suelen preguntar cuál es la razón de que haya este título, esta línea, o como si los libros fuesen siempre un mensaje cifrado. Para mí son más como canciones. Tú estás componiendo una canción pop y sabes que hay 2 estrofas y luego un coro, y no sabes por qué, pero sabes que funciona así, sabes que solo puede ser así, sabes que después de ese sonido, la armonía te pide eso. Y entonces el libro iba, como muchos de mis libros, se iba escribiendo por la música que iba sonando y por cómo darle continuidad a la canción. Y, por ejemplo, el hecho que hay una tienda de perfumes, ¿eso salió de algún lado o fue también Bueno, eso algo? sí, mira qué gracioso que lo digas. No, eso lo vi en México, en una perfumería popular, ahí en el Zócalo, en el centro de México, donde había estanterías gigantescas con aromas, lavanda, cedro, pero iba a cualquiera, costaban muy baratos y podías hacerte incluso tu propio perfume y no pagar $300, sino pagar 5, porque ahí estaban todos los aromas básicos. Rosa, cedro, eucalipto. Sí, me pareció una idea tan... ¿Y esto hasta la fecha existe esto? Sí, lo vi, bueno, cuando estaba pensando ideas para el libro encontré este sitio y pensé hasta dónde podría llegar la botica, es decir,
Imagínate que hay otros olores de cosas que solo han ocurrido una vez en la vida, olores de cosas que deberían tener algún olor, como un atardecer o una montaña a cierta hora del día. Hay muchos olores que no clasificamos, pero imagínate un lugar en el que estén clasificados todos los olores. Ajá. Y ese es el escenario en el que estaban las gemelas, ¿no? Ajá. ¿Por qué crees que es importante para los niños leer? Bueno, porque leer hace tu mundo más grande. Cuando lees te pones en los pies de otros personajes, entiendes cómo se ve el mundo desde otro lado. Hay muchas ventajas, digamos, de leer, pero en este momento yo creo que el mundo necesita con urgencia una dosis de empatía, de ser capaces de ponernos unos en los zapatos de los otros y de entender a la gente que es diferente que tú para poder convivir con ella. Y la lectura de narrativa, la lectura de ficción y también de no ficción, la lectura de historias no te da opiniones directamente. Te hace ponerte en los zapatos de los personajes, te hace imaginarte cómo sería tu vida si tú fueras una gemela que vive en una tienda de perfumes infinita, una víctima de Sendero Luminoso, un asesino en serie en la época victoriana, un personaje de un pueblo imaginario donde no se conoce el hielo. Yo creo que desarrollar esa imaginación es también desarrollar nuestra empatía y por lo tanto nuestra capacidad de convivir. Y ahora que existen para los menores sobre todo tantas maneras de ocupar el tiempo, de distraerse, tantas pantallas y tantos estímulos, ¿tú percibes que la lectura perdió un poco de terreno? Te lo pregunto porque yo no tengo hijos, no, pero veo sí que muchos niños están con el iPad, con el celular, y creo que hay un riesgo ahí, ¿no? Pero muchos grandes también. Y por supuesto. No somos un gran, yo ya le he dicho a mi hijo, suelta el teléfono, y su respuesta fue, suéltalo tú, ¿no? Claro. Sí. Sin embargo, en el caso de Perú, yo creo que estamos ante la primera generación en la que por lo menos casi todos han ido al colegio, casi todos han tenido acceso a los libros, e incluso muchos más que nunca pueden pagar un libro. Y eso está haciendo que más bien yo diría que los niños de hoy leen como nunca se ha leído en el Perú. Yo voy mucho a colegios precisamente por los libros infantiles, voy a contarles cuentos, voy a hablar de mis libros y simplemente hay colegios donde no había colegios. Simplemente hay gente cuyos padres no tuvieron una educación en condiciones y estos chicos sí la pueden tener. El público de las 600.000 personas que van a la Feria del Libro cada año, hay una cantidad de chicos enorme y a mí me traen libros para que los firme gente de 12, gente de 15 años, gente de 17 años, ¿no? Nuestro público lector es más bien muy joven y eso es una gran oportunidad para nosotros como país. Sin duda. Santiago, te agradezco mucho y la verdad que es un placer conversar contigo. Voy a seguir leyendo el libro y lo estoy disfrutando mucho. Encantado, Joaquín. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Santiago Roncayolo, autor de Cómo conocí a las gemelas Pizzicato, nuevo libro que es para niños pero también para adultos. Muchas gracias. Sigan atentos a la programación de Perú 21 Televisión. Con permiso.